La Guerra Fría tuvo inicio poco después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la extinción de la Unión Soviética en 1991, atribuida al periodo de disputas estratégicas y conflictos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los ámbitos de política, economía y la milicia en el mundo. Eran diferentes sistemas adoptados por los dos países antagónicos y competidores. Por un lado, el capitalismo era dirigido en Estados Unidos de América bajo el gobierno autoritario de Harry Truman, y el comunismo, que era dirigido por la Unión Soviética bajo el gobierno autoritario de Joseph Stalin. Una vez derrotado el nazismo, cada país trató de hacer frente a sus propios intereses políticos, económicos y territoriales. Al final de las negociaciones entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos partes. Estas correspondían al límite del avance de tropas soviéticas y americanas durante la guerra. La parte oriental se convirtió en el área de influencia de la Unión Soviética, donde quedó en poco tiempo. Los partidos comunistas locales pasaron a ejercer el poder y establecer las llamadas democracias populares en Albania, Rumania, Bulgaria, Hungría, Polonia y Checoslovaquia. La parte occidental, ocupó principalmente por tropas británicas y estadounidenses, estuvo bajo la influencia de Estados Unidos en esta área. Consolidaron democracias liberales, a excepción de las dictaduras en España y Portugal. Las dos superpotencias buscaban ampliar sus áreas de influencia en el mundo, interviniendo directa o indirectamente en los asuntos internos de los diferentes países. Fue caracterizada porque ambas partes no entran en confrontación directa y las armas nucleares. Se puede considerar una guerra de disputas estratégicas y de conflictos ideológicos. La primera parte de la guerra fue la carrera de armas, donde había un concurso de armas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, con el objetivo principal de demostrar quién tenía más potencia de fuego. Los Estados Unidos y la URSS también se involucraron en otras guerras directas. Se extendió hacia el espacio con la llamada carrera espacial. Fue un combate que generó una división global entre dos lados, capitalistas y comunistas. Durante casi 30 años se dividió la capital alemana del lado socialista y capitalista. El muro de Berlín fue un gran símbolo de la guerra, que fue derribado por los propios ciudadanos alemanes el 9 de noviembre de 1989. El capitalismo es un sistema económico, social y político que se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Permite a los capitalistas adueñarse del excedente producido por los trabajadores. El socialismo es definido como un sistema de organización económico y social, cuya base es que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo y sea el mismo pueblo quien lo administre. Antecedentes. La Unión Soviética buscaba implantar el socialismo en otros países para que pudieran expandir la igualdad social basada en el Partido Comunista, mientras los Estados Unidos, la otra potencia mundial, defendía la expansión del sistema capitalista. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el contraste entre el capitalismo y el socialismo era predominante entre la política, ideología y sistemas militares, pues los dos países tenían en posesión gran cantidad de armamento nuclear, y un conflicto armado directo significaría el fin de los dos países. Alemania, por su parte, se adhirió al Plan Marshall para restablecer, lo que hizo que la Unión Soviética bloqueara todas las rutas terrestres que daban acceso a Berlín, provocando la división de Alemania en Alemania Oriental y Occidental. En 1949, Estados Unidos, junto con sus aliados, crearon el OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tenía como objetivo mantener alianzas militares. En cambio, la Unión Soviética firma con sus aliados el Pacto de Varsovia,
que también tenía como objetivo la unión de las fuerzas militares de toda Europa Oriental. Plan Marshall, creado en 1947 con el objetivo de combatir el comunismo y la influencia soviética por el presidente norteamericano Harry Truman, quien afirmaba que Estados Unidos se posicionaría a favor de las naciones libres, que desearían resistir a los intentos de dominación. La Secretaría de Estado creó un plan donde los norteamericanos prestarían recursos a bajo interés para que los países capitalistas se reestructuraran tras la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial. Comecom. Stalin no aceptó el plan, pues temía el crecimiento del capitalismo. En consecuencia, crearon un plan económico llamado Consejo para Asistencia Económica Mutua, Comecom, que tenía como objetivo la integración económica de los adeptos del régimen socialista. Como había una disputa entre las dos potencias, se puede considerar al Consejo como respuesta al Plan Marshall. Pacto de Varsovia. Los comunistas alineados a la URSS, como la Alemania del Este, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Rumania, el 14 de mayo de 1955, no tardaron en hacer un levantamiento del mismo tipo y se creó el Pacto de Varsovia. A pesar de no haber combatido directamente, los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron involucrados en los conflictos a través de guerras en los países periféricos. Cada una de las potencias apoyó bélicamente a un grupo armado diferente, para que sus intereses fueran defendidos en esas regiones. Este periodo de intensa hostilidad comenzó en 1947 y fue hasta 1989, y no contó con un conflicto armado. Por eso, el nombre Guerra Fría, o sea, el conflicto no llegó a calentarse e ir al campo de batalla entre superpotencias. Las guerras en las que participaron fueron Guerra de las Coreas de 1950 a 1953, donde involucró fuerzas armadas como Estados Unidos y el Reino Unido, en favor del capitalismo en Corea del Sur, mientras que del lado comunista estaba China y la Unión Soviética, aliados de Corea del Norte. Guerra de Vietnam, de 1964 a 1975. Así como Corea, Vietnam también estaba siendo dividido entre los dos polos económicos, el capitalismo y el socialismo. La parte sur del país estaba actuando con Estados Unidos, y la parte del norte con el líder coreano Min, quien quería transformar Vietnam en un solo país. Sin embargo, los estadounidenses comenzaron a enviar tropas en 1965 para apoyar el lado sur de Vietnam. Este fue un fracaso nacional para Estados Unidos de América, pues fracasó en su misión y tuvo que retirarse. De este modo ganaron los vietnamitas del norte. Crisis de los misiles. En octubre de 1962, la crisis de los misiles en Cuba tuvo su origen en la pretensión soviética de instalar bases y lanzar misiles en Cuba. Esto sería una amenaza constante para los Estados Unidos, así que hicieron su bloqueo naval. Se pensaba que iba a haber una tercera guerra mundial. Carrera armamentista. Las potencias necesitaban hacerse soberanas, así que iniciaron una carrera armamentista con la que construyeron máquinas de destrucción masiva. Llegaron hasta el punto de que en 1960 Estados Unidos y la Unión Soviética tenían un poder militar capaz de devastar cualquier nación. Carrera espacial, 1957. La Unión Soviética decidió hacer estudios más avanzados, así que creó a Sputnik, el primer satélite en el espacio quien abrió horizontes para las investigaciones espaciales, haciéndolos crear Sputnik 2, que esta vez llevaría un ser vivo y regresaría a la Tierra. Llevaron en este caso a una perra de nombre Laika, quien no pudo regresar por un error en el sistema. Esto llamó la atención a los estadounidenses, quien mandaron el satélite Explorer. El presidente John Kennedy codiciaba la Luna como lugar a ser alcanzado. Todos los acontecimientos daban marcha a una competencia por saber quién llegaría a la Luna primero, por lo que más tarde, el primer hombre en llegar a la Luna fue por parte de Estados Unidos de América, con la nave Apolo 11,
con el astronauta Neil Armstrong y Edwin Aldrin. La Guerra Fría llegó a su fin en noviembre de 1989, con las negociaciones establecidas por Ronald Reagan, Estados Unidos, y Gorbachev Mikhail URSS, después de un periodo de 42 años que determinan las relaciones internacionales. Con reformas económicas, acuerdos con Estados Unidos y cambios políticos, el sistema se ha debilitado. Era el fin de un periodo de embates políticos, ideológicos y militares. El capitalismo victorioso, poco a poco, iba a ser implantado en los países socialistas. La caída del muro de Berlín fue un marco que simbolizó la muerte de los regímenes socialistas en el este europeo. En octubre de 1990, las dos Alemanias fueron finalmente unificadas.